yo ya le dije lo que pienso del debate presidencial de ayer. Lo definí como pobrísimo. No sé qué piensa alguien que ha sido vicepresidente de la República y que ha pasado por todos los cargos más importantes. Me refiero al doctor Carlos Rucauf. Rucauf, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, esta es mi definición. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, estuvieron mejor los que no pueden ser. Es decir, Schiaretti y Bregman cumpliendo su papel. Se la vio nerviosa a Patricia Bullrich, eh, que erró un penal al final, porque la pregunta a Massa no era si mejor que decir es hacer, sino ¿qué nos explicás de tu socio Insaurralde? Esa hubiera sido la pregunta que yo hubiera recomendado para el momento final. En estos debates siempre está comprobado que hay mucha atención al principio y atención al final y mucho hueco en el medio. Creo que cada uno ahí fue a buscar cosas distintas. Milei lo consiguió porque fue a mostrar que puede sonreír y no se vuelve loco. Eh, Massa lo consiguió porque pudo ocultar mucho que es parte del gobierno que nos está llevando al abismo o que ya nos metió en él, y que además Massa empezó a mostrar lo que sería su técnica para un balotage, porque se ha dedicado durante el debate claramente a tratar de seducir a la Unión Cívica Radical o al votante radical, o ambas cosas a la vez. Y a mí me parece que en este debate, si bien fue pobre, los resultados mantienen lo que venían diciendo todas las encuestas, es decir, un Milei adelante, un Massa segundo y una Patricia Bullrich que está pegada. ¿Patricia Bullrich puede pasar al frente? Sí. Puede quedar como segunda si es capaz de utilizar bien el tema de la situación Insaurralde. Insaurralde es para Sergio Massa lo que la fiesta de Olivos fue para Alberto Fernández. Es un antes y un después, porque la gente esas cosas le indignan. La gente se preocupa por los precios, porque los salarios, los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales no alcanzan, y también porque ven un tipo que con la plata de ellos hace lo que a ellos les gustaría hacer y para colmo a un nivel monstruosamente obsceno como es hacerlo en un yate que para colmo se llama Bandido. No podía ser más tonto el, el candidato y amigo y socio político de Massa que es Insaurralde. Ahora, Rukauf, la verdad es que más allá de la performance de cada uno, que parecían repetir slogans, yo como observador veía la desconexión de cada uno de ellos con la realidad. Digo, la Argentina tiene una tragedia, usted habla de Insurralde y la verdad es que fue mencionado tangencialmente cuando es un escándalo, no solo lo de la obscenidad en el yate con esta, ahora la llaman modelos, lo que es su divorcio, donde ya explícitamente aparece que le estaría dejando 20 millones de dólares, 25 millones a su exmujer, alguien cuya trayectoria siempre estuvo en la función pública. Y digo, ¿hasta dónde no se escandalizan los políticos o están todos tan de la misma manera que Insurralde que prefieren evitar el tema porque si los investigan mucho, por ahí también ellos tienen tanto patrimonio que no pueden justificar? Digo, no apareció casi en el debate este escándalo tan inmediato, tampoco demasiado el tema de este personaje Chocolate y de todo lo que es la corrupción en la política, que me parece que es lo que más indigna a la gente. Ni siquiera, digo, Milei lo trajo como un tema demasiado presente en la discusión. ¿Cómo lo vio? Creo que el tema del divorcio con Jessica Sirio de Insaurralde no está muy en la cabeza de la gente, porque además no hay pruebas evidentes respecto a cómo arregló ese divorcio, pero sí está muy en la cabeza de la gente. En cualquier lugar que uno vaya ayer,
en el café, en la peluquería que yo estuve, en todos lados el tema de Insaurralde en el yate y con la señorita esta, realmente era absolutamente central y por eso digo, Patricia Bullrich, que tenía una pregunta al final, es como que estaba en un penal y lo tiró afuera porque preguntarle a Massa si lo que hacía y lo que... Eso todo el mundo lo tiene claro. La pregunta era tu socio Insaurralde, porque Insaurralde está en todas las fotos con Sergio Massa, hay fotos de las dos parejas matrimoniales cuando estaba casado Jessica Sirio, hay una espectacular disertación de Sergio Massa que ya está en las redes, donde él dice en un acto en Loma de Zamora, Martín, tu gente no te va a olvidar. Efectivamente, no se van a olvidar de él, Ujú. pero me parece que el tema central es que hay una cierta ajenidad de los que debaten respecto a lo que pasa en la inmediatez. A veces le pasa a quien tiene poder que los que lo rodean le chupan demasiado las medias, ¿no? Mm. Eduardo Bauzá, uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido, decía cuando él era jefe de gabinete y yo estaba en el gobierno de Carlos Menem, que el problema central es que cuando tenés poder, tirás una taza de café arriba de una alfombra blanca y hay tres que le dicen, jefe, doctor, maestro, qué bien lo hizo, parece un Picasso. Es tan cierto y recuerdo una frase que me decía el Papa no hace mucho tiempo, cuidado con creértela. Digo, que dentro de las pocas definiciones que hubo, y yo diría incluso de los pocos reflejos, eh, una de las definiciones más jugadas, y no sé si necesaria o innecesaria, fue la de Milei hablando del número de los desaparecidos, un tema muy sensible a la sociedad argentina cuando dio el número de la CONADEP y cuando incluso, bueno, fue muy contundente respecto de también lo que fue la acción de los grupos terroristas. ¿Le juega a favor o en contra eso a Milei? Milei está buscando un electorado que está indeciso entre él y Patricia Bullrich, que es el centro derecha del electorado. Y ahí fue con ese planteo. Ahí fue a hablarle a la familia militar, a la familia de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de mucha gente en todo el país con mucha capacidad de supervisión del proceso electoral, que es la mayor preocupación que tiene Milei. Milei tiene asegurado el voto de jóvenes menores de 35 años masculino. Ahí él está con una intención de voto de arriba del 50%. No así con las mujeres menores de 35 años y empieza a perder votos en la medida que aumenta la edad del votante. Entonces, él fue a buscar eso y fue a mostrar que en lugar de irritarse puede sonreír y lo logró prácticamente en casi todo el debate, salvo cuando Massa lo saca de las casillas hablando fuera de micrófono, pero igual la reacción fue mucho menor de las habituales de él en los medios de comunicación. A mí me da la impresión que del primer puesto a Milei no lo baja nadie y que la discusión de acá a la elección es si el segundo es Bullrich o si el segundo es Massa y en todo caso, si hay balotaje gana Milei en primera vuelta, pero no hay muchas más incógnitas. Me parece que haga lo que haga Massa, todo el mundo sabe que él es el gobierno, pero convengamos que es capaz de vender naranjas en Paraguay. Mm. Salió bastante bien parado, ¿no? Y él es muy hábil polemista, claramente yo le diría al próximo presidente o señora presidente, no sé quién será quien asuma el 10 de diciembre, que tenga en cuenta que Massa va a ser un habilísimo jefe de la oposición, sobre todo si sigue deteriorándose el kirchnerismo a partir de que Insaurralde es prácticamente
la sombra, la mano derecha de Máximo Kirchner. Es decir, Insaurralde está como jefe de gabinete hasta que lo echaron por Máximo Kirchner. Insaurralde era el candidato a vicegobernador de Máximo Kirchner cuando Máximo planteaba que la fórmula fuera Kicillof-Insaurralde, y más aún, Insaurralde era el candidato a gobernador de Máximo Kirchner si hubiera sido Kicillof candidato a presidente. Bueno, en realidad usted sabe que formalmente no lo echaron, ¿no? Renunció, digo, porque el gobernador, entre otras cosas, tampoco apareció, ni el gobernador, que es un tema, ¿no?, importante en la provincia. No apareció Cristina Kirchner, nadie la mencionó, ni al presidente Fernández, por ahí alguno dijo, pero nada. Es como que, no sé, ¿no? Estaban bastante perdidos, sobre todo aquellos que tenían la oportunidad. Y Massa puede hacer este ejercicio porque nadie lo puso contra el rincón. Digo, ¿tiene incidencia realmente el debate en lo que puede ser electorado, o solamente llega a aquellos que tal vez todavía están indecisos, que no sé cuántos serán? No, los indecisos son muchos y los que no van a votar son muchísimos. Yo estuve hace 2 días con un encuestador serio Mm. que obviamente no voy a mencionar y que no publicó las encuestas, pero que está trabajando para grupos económicos del exterior que quieren saber quién viene. Y cerca del 40% del electorado está con intención de no ir a votar o de votar en blanco. Y esto es muy grave Mm. porque facilita el triunfo de el que va primero, porque la cifra repartidora, es decir, el 40 con 10 de diferencia y sobre todo el 45 más un voto, se llega con mucho menos votos si hay menos gente que va al momento de la elección o vota en blanco. Los que no van, o los que votan en blanco, o los votos anulados, se quitan del conteo, Mm. solamente se toman los votos válidos positivos. En consecuencia, si esta tendencia se diera, alguien podría llegar al 45% con 10 millones de votos. Sí, estaría siendo la primera minoría el ausentismo y los votos en blanco, como ha pasado en algunas elecciones provinciales, y mostraría hasta dónde el descrédito de la política. La última, y le preguntaba antes, Rucauf, ¿usted cree que tiene incidencia real el debate, y qué expectativa tiene del domingo que viene? Bueno, el domingo que viene es la última bala que tiene Patricia Burrich, porque el tema seguridad es su tema. Así como ella demostró ayer que se pone nerviosa con la economía, y es muy difícil ver un debate presidencial donde un presidente diga que el tema ese lo maneja su ministro de Economía. Yo no lo vi nunca. Mm. Pero bueno, tiene el domingo que viene una gran oportunidad, y una de las cosas más significativas para mí de este debate ha sido que no hay un ganador absoluto. Uno ha visto grandes debates en el mundo donde se veía venir el ganador. El caso más típico, sin duda, fue el momento en que se enfrentó John Fisher Kennedy con el presidente en ese momento en funciones, donde uno veía por televisión. En esa época uno veía solo las cosas por televisión, no existían las redes sociales, no existían estos teléfonos, y no tenía ninguna duda de quién había ganado el debate. Ahora, yo ayer, lo que digo, vi uno que conservó lo que tenía y que demostró que no estaba nervioso, otro que mintió impunemente como si no fuera ministro del gobierno, y la tercera en cuestión que no aprovechó el penal final, que era: ¿qué podés decirme de tu socio Insaurralde? Que hubiera sido realmente la respuesta que no podía contestar Sergio Massa. Rucauf, como siempre, un placer, gracias por estos minutos. Al contrario, un placer para mí. El doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la República, en su análisis del debate de ayer por la noche.